¿La unción de Dios es una experiencia real y tangible en los creyentes o simplemente es una construcción emocional y psicológica de los cristianos? El término unción de Dios es muy utilizado en el ámbito cristiano y se utiliza para referirse a la presencia de Dios y a la manifestación del poder de Dios. Sin embargo, algunos estudiosos enfatizan, dicen, aseguran que la unción de Dios es más que una emoción y una construcción psicológica de la mayoría de los creyentes. Y dicen que esto no tiene ninguna base bíblica. O sea que no tiene ningún argumento sólido. En este estudio examinaremos la perspectiva bíblica acerca de la unción de Dios. Y vamos a determinar claramente si es cierto que es tangible la unción de Dios, la presencia de Dios, o que si es simplemente una construcción emocional y psicológica de los creyentes. En el Antiguo Testamento, la unción se representaba de manera física utilizando aceite como símbolo de la presencia de Dios en la vida, por ejemplo, de un líder religioso o de un líder político, como por ejemplo el caso del rey David y también del rey Saúl. En el Nuevo Testamento, la unción de Dios se relaciona más con la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Quiere decir que ya comenzamos a adentrarnos y a ver que para este tiempo la unción de Dios sigue siendo tangible y que no es una emoción. Pero no te vayas, profundicemos un poquito más acerca de eso. Veamos unos cuantos pasajes bíblicos que avalan que la unción sigue siendo algo tangible. Isaías 61, 1 al 3, habla acerca del Mesías, acerca de Cristo y de la obra y de la acción de que al ser ungido, Él dejaría libre a los cautivos. Dice que proclamaría el año del Señor agradable y bueno. Y dice que haría libre a los que están en oscuridad. Y que sanaría a los enfermos. Y que sanaría a los quebrantados. Todo esto Isaías habla acerca del Mesías. Quiere decir que si la obra de Dios se hubiera detenido, si la obra de ungir de Dios se hubiera detenido, la obra del Mesías, valga la redundancia, o el ministerio del Mesías, aparentemente hubiera sido insuficiente. O en palabras más concretas, hubiese sido un ministerio ineficiente. Porque obligatoriamente, para llevar a cabo la obra de Dios, se necesita tener la unción de Dios y que la unción de Dios, que es la misma presencia de Dios, sea tangible en la vida de un creyente. Es tanto así que la misma unción es aquella que va a guiar al creyente a toda la verdad para no ser engañado. Recuerden que la palabra del Señor dice que para los últimos tiempos la influencia del enemigo, el ministerio del enemigo, el ministerio de la impiedad sería tan fuerte que aún si le fuera posible engañaría hasta los escogidos. Pero por causa de los escogidos estar ungidos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llevarlos a toda verdad, les sería imposible. Quiere decir que el Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo hacia la verdad es una prueba tangible de la unción de Dios en el creyente. Todo creyente que se deja llevar por viento de doctrina de manera fácil, muy simple, es una persona que no está llena del Espíritu Santo. Pero un creyente lleno del Espíritu Santo es guiado a toda verdad por cuanto ha sido ungido por Dios. Y la acción de ungir es como que a ti te ponen un cinto y que hace que en el mundo de las tinieblas y en el mundo físico puedan ver que hay una persona ungida. Entonces, en 1 de Juan capítulo 2, verso 27, el apóstol Juan declara que los creyentes tienen la unción del Santo y que por siguiente ellos no son engañados de ninguna cosa ni de nada, sino que ellos conocen todas las cosas. Entonces, esto indica que la unción de Dios es una experiencia real y tangible en la vida de los creyentes. Así que en este breve estudio, de manera simple y de manera sencilla, sin adentrarnos tan profundamente en la palabra, nos hace entender de que la unción de Dios sigue siendo tangible en la vida de los creyentes. Añado aún un poco más. Marcos 16, del 18 al 20, dice que nosotros
hollaríamos serpiente, que tomaríamos cosas mortíferas y comeríamos cosas mortíferas y no nos harían daño, que pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos serían sanos, por cuanto hemos sido ungidos con la unción del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando Dios unge a una persona, no es una manifestación emocional y una manifestación de una construcción psicológica, sino que es una experiencia que opera desde el mundo sobrenatural y se manifiesta en el mundo natural, trayendo cosas sobrenaturales al mundo natural. Recuerda que la palabra del Señor dice que todas las cosas que hoy nosotros podemos ver, que no son tangibles, que no son tocantes, que podemos palpar, fueron hechos de lo que no se veía. Quiere decir que la unción trae de manifiesto las cosas que aún no se ven al momento exacto y al momento cronológico de Dios para la vida de alguien. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si te ha gustado, suscríbete, comenta y déjame un poderoso like. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.